Quiero hacer un mini resumen para que estemos en la jugada y sobre todo las personas que nos visitan puedan entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de creer. Estamos haciendo una exploración por todo lo que nosotros los creyentes creemos. Y la primera parte es pensar como Jesús. O sea, la pregunta es, ¿qué creo? Mucha gente no sabe ni lo que cree. Y le preguntas, ¿y tú en quién crees? No, pues yo creo en Dios. Pues sí, pero ni siquiera sabes cuál Dios. Hay muchos dioses. Hay muchos que se dicen dioses. Así que nosotros ya revisamos en semanas pasadas la primera creencia. ¿Quién es Dios? Segunda creencia. Dios es un Dios personal. Lo descubrimos. No es un Dios de bola. No es un Dios de que todos somos guadalupanos aquí. No. Es un Dios personal. Número 3. Hablamos de la salvación. ¿Qué significa? ¿Por qué necesitamos ser salvos? Hablamos de la fe en la Biblia. El que tiene dudas sobre este libro, sobre la Biblia, pues está en serios problemas, porque todo está revelado aquí y llamamos a este libro la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros no tengamos ninguna duda de que estas son las Escrituras, así se le llama la palabra de Dios. Entonces es muy importante y se vale decir no creo. Todo esto es para que todos podamos estar en la misma jugada y que alguien se acerque a mí, pastor, yo tengo problemas para creer que Dios es un Dios personal. Y entonces te llevo y te comparto, ¿verdad? Entonces, no quisiéramos que en esta congregación la gente se guardara sus dudas, se guardara sus incógnitas, sus preguntas. Y por eso estamos hablando tan abiertamente de estas creencias. La quinta creencia fue nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Jesucristo. Después hablamos de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? ¿Cuál iglesia? Hay millones de iglesias. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere la Biblia con la iglesia? La humanidad, ¿cómo nos ve Dios? ¿Qué somos en realidad? ¿Cómo nos mira el Señor? ¿Qué es el ser humano? Hablamos de la compasión que Cristo tuvo por todos los seres humanos y la cual debería estar en el corazón de todo seguidor de Jesucristo, la compasión. Hablamos de la mayordomía, donde nada es de nosotros, todo es del Señor, nosotros solo somos los mayordomos, los encargados, los gerentes, pero el dueño es Él. Hablamos de la eternidad, qué importante es. El autor de este material, un pastor lleno del Señor, nos compartía sus dudas. Siendo él pastor y teniendo mucho tiempo, él de verdad no creía en la vida después de la muerte. ¿Y cuándo lo supo? Cuando murió su madre. Cuando murió su madre y él no encontraba consuelo, y la razón por la que no encontraba consuelo es porque en realidad él no creía que volvería a ver a su madre. Su madre era creyente, cristiana, llena del Señor, salva. Él también, y sin embargo había serias preguntas sobre el cielo. ¿Existirá realmente el cielo? Pero si eres pastor, pues a nadie le preguntas, a nadie le dices, ¿cómo es posible que tú, pastor, tengas una pregunta como esa? Pero ¿quién dice que no? Somos seres humanos. Hasta los pastores tenemos preguntas y dudas, pero no podemos quedarnos con ellas. Tenemos que abrirlas, tenemos que pedir que el Señor nos revele. Y fue maravilloso cómo Dios transformó la vida de este hermano. Muy bien, la segunda fase fue actuar como Jesús. Primero, ¿qué es lo que creo? Y después la pregunta es, ¿qué debería hacer conforme a lo que yo creo? Si yo creo que Dios es real, pues mi primera práctica debe ser la adoración. Porque solo puede ser adorado el verdadero Dios. Y si yo creo que Dios es real, existe, lo menos que yo puedo hacer es ser un adorador de nuestro Dios. Si Dios es un Dios personal, pues mi práctica va a ser platicar con Él todos los días, orar. Y no solamente hablar, sino dejarlo que Él también nos hable. La oración no es un monólogo de donde tú hablas y hablas hasta que te cansas y antes de que Dios conteste dices amén, cuelgas el teléfono, amén, tac. Y Dios se queda, uy, yo le quería hablar también, me colgó. ¿Cómo te sentirías que te habla tu hijo o alguien
y no te deja hablar, solamente está ahí, él hable, y al final dice, bueno, adiós. Así hay miles de personas que piensan que la oración es así. Hablas y no le das chance a él de contestarte. Y luego dices, ay, Dios no contesta mis oraciones. Y el Señor dice, pues no me dejas, mano. Ya cuando te voy a decir algo, dices, amén, ¡ping! Colgaste. Bueno, ahora no hacemos así, ¿verdad? Ahora hacemos así. Amén. Un dedazo, ¿verdad? ¡Pac! Y si eres Samsung, ¡tuc! Yo como soy iPhone, nada más. ¡Tuc! ¡Ah! Tercera práctica, el estudio bíblico. ¿Creemos en las Escrituras? Pues entonces, estúdialas, conócelas, léelas. Por cierto, les va a llevar una Biblia a ellos, pero ellos apenas saben leer, ella no sabe leer y sin embargo está muy abierta para escuchar la Biblia. Gracias a Dios por todas las aplicaciones que hay de la Biblia en español, en inglés. Si no sabes leer, no te preocupes, está hablada, está grabada la palabra del Señor. Vimos el enfoque, en quién nos tenemos que enfocar. Uno de los temas más increíbles fue la rendición total. Lo difícil que es entender que si Dios es Dios y yo soy su hijo y realmente soy un verdadero creyente, mi vida está rendida a sus pies. Eso es lo que es adoración en realidad. Rendición total, no a medias. Jesús no acepta personas a medias. Con Él o recoges o desparramas. No hay dos, no hay tres opciones. Sí o no. Así que esa es la manera de actuar. La siguiente práctica, vimos la semana antepasada, es la comunidad bíblica. La iglesia, la familia. Qué lindo saber, Ale, no solamente tú sientes a la iglesia como tu familia, yo también. Quiero que levanten la mano con sinceridad los que sientan a la iglesia como su familia, de verdad. ¿Puedes voltear tantito a todos lados? Déjenla levantada, por favor. No quiero que sean borregos, nada más porque yo lo dije, o sea, de veras, o sea, es de verdad. Ustedes son mi familia y lo digo delante del Señor. Yo aquí no tengo familiares. El único que tenía ya está en la presencia del Señor. Bueno, ahora sí ya tengo el hermano de Vicky, ¿verdad? Beto y su familia que ya vino. Pero bueno, de parte de mi casa, de mi mamá y mi papá, pues no tengo nadie. Número 7, los dones espirituales. Qué bonito es compartir. Todos tenemos diferentes gracias, diferentes talentos, diferentes dones, y cuando estamos aquí podemos compartirlos unos con otros. Y hoy nos toca hablar del tiempo, el ofrecimiento de mi tiempo. Y como el tiempo ya corrió, no se espanten. Vamos a hacerlo muy breve porque esta vez ya corrió, pero vamos a hacerlo como siempre, vamos a dejar este breve video para que entendamos un poquito este concepto de ofrecerle a Dios nuestro tiempo. ¿Ok? ¿Están listos? Le voy a pedir que desbloquees el 27, 28, si no estoy equivocado. Ya no me acuerdo cuáles son. Tú ya sabes cuáles son, ¿no? Dale. Hace 20 años mi familia vivía en un barrio tranquilo y viejo en Arlington, Texas. Las casas fueron construidas a finales de los 50 y 60, precisamente en medio de un viejo huerto de pacanas. Pacanas si eres del norte. Papas. Los barrios nuevos tienen las líneas eléctricas debajo de la tierra, pero en este barrio había postes de teléfono por doquier. En una intersección para entrar y salir del barrio había un poste de teléfono en el que las personas clavaban todo tipo de anuncios, ventas, mascotas, candidatos políticos o propietario vende casa. Un día salía del barrio con un vecino y un colega de trabajo cuando vimos a un anciano, quizás de 90 años, subido en una pequeña escalera quitando los clavos de ese poste telefónico. Yo miré a mi vecino y le dije:
Eso debe ser lo que uno hace cuando ha terminado por completo las cosas en la lista de quehaceres. No podría imaginarme nunca llegando a ese lugar en mi ocupada vida. ¿Y tú qué? La vida sigue acelerando. En tiempos de antes, si perdíamos un tren, agarrábamos el siguiente. Ahora, si no entramos en una puerta giratoria, nos molestamos. Vamos al ritmo del microondas. Nos molestamos mucho cuando paramos en un atasco de tráfico. El Wi-Fi está lleno, ¿por qué no sufrir un colapso? En pocas palabras, somos personas ocupadas que intentan todo tratando de mantener la cabeza sobre el agua. Como cristianos debemos hacernos esta pregunta clave: ¿cómo utilizar mejor mi tiempo para servir a Dios y a los demás? Dicho con sencillez, ¿cómo quiere Dios que consideremos las 24 horas que tenemos al día? El versículo clave da la respuesta. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En este punto del viaje juntos, tal vez habrás esperado esta respuesta. ¿Qué cantidad de nuestro tiempo quiere Dios? Él lo quiere todo. Claro, es algo razonable. Nuestras vidas no iban a ninguna parte sin Dios. Y Él nos salvó, nos liberó de la atadura del pecado y la muerte. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos dispuestos a ofrecerle nuestro tiempo a Él con gratitud. ¿La idea clave? Invierto mi tiempo en cumplir los propósitos de Dios. Cuando llegue a ti la canasta de la ofrenda en la iglesia, imagina poner tu dinero junto con todo tu calendario como tu ofrenda semanal a Dios. Repitamos juntos la idea clave de hoy. Invierto mi tiempo en cumplir los propósitos de Dios. Si queremos ofrecerle a Dios todo nuestro tiempo, deberíamos pensar cómo vamos a usarlo de forma que le agrade a Él. ¿No crees? Los israelitas tenían que aprender esta importante lección. Te cuento la historia. Los babilonios se habían llevado cautivos a los hijos de Israel en el año 605 a.C. Bajo el plan de Dios estuvieron allí durante 70 años como disciplina por los años de no considerar a Dios. A final de este período de espera, Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia. Emite un decreto que les permite a los judíos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo que destruyera Nabucodonosor. Bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel, comenzaron. Les llevó 2 años construir los cimientos, pero se detuvieron. Fue cuando surgió oposición de las comunidades vecinas que temían que Israel ascendiera de nuevo al poder. Las tácticas de intimidación funcionaron y los judíos dejaron de trabajar en el templo. La tarea quedó inactiva 16 años. Pero Dios levanta entonces a un profeta llamado Ageo para hablar con ellos. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Durante el tiempo en que los israelitas fueron tomados cautivos y vivían en el exilio, muchas de sus casas y el templo donde adoraban resultaron destruidos. Unos años después, cuando se les permitió regresar a la tierra prometida, los israelitas colocaron los cimientos para un nuevo templo. Sin embargo, los pobladores del lugar comenzaron a interferir en el proceso de reconstrucción, y los israelitas se frustraron y se desalentaron. Finalmente, el trabajo de reconstrucción del templo se detuvo. Durante los siguientes 20 años, el templo quedó sin finalizar, pues los israelitas se dedicaron a reconstruir sus casas y granjas.
Entonces, Dios les habló directamente a los líderes de Israel mediante un profeta llamado Ageo acerca del templo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Dios les dijo, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por un saco roto. Dios les explicó a los israelitas que debido a que habían edificado sus casas antes de reconstruir el templo, Él había evitado que su tierra produjera cosechas. Les indicó a los israelitas que subieran a las montañas y llevasen madera para reconstruir el templo, de modo que Él fuese honrado. Los líderes de Israel escucharon la voz de Dios y al profeta Ageo, decidiendo obedecer los mandamientos divinos. Dios habló de nuevo por medio de Ageo, indicándoles a los líderes, yo estoy con ustedes. Finalmente, todos los israelitas que vivían en Jerusalén comenzaron a trabajar en la reconstrucción de un nuevo templo para que Dios fuese adorado. Ya ven, los judíos tenían desordenadas sus prioridades. Comenzaron a reconstruir sus propias casas a la vez que crecían las malas hierbas sobre los cimientos del templo. 2 veces Dios les dice, reflexionen sobre su proceder. Como seguidores de Dios, necesitaban pensar con atención cómo usaban su tiempo antes de gastarlo. Debido al perpetuo mal uso de su tiempo, Dios interviene desde lo alto y les permite experimentar un periodo de absoluta frustración en cada área de sus vidas. Nada parecía funcionar, no hicieron progreso alguno en esos 16 largos años. Después de esos largos y frustrantes años, Dios vuelve a enviar su palabra por el profeta Ageo. Él le dice al pueblo, estoy con ustedes y los animo, avivo sus espíritus y trabajaron en sincronía con el plan de Dios motivados por pasión. Sorprende que esta es una de las pocas veces en que el pueblo respondió a la corrección y agarró sus serruchos y martillos y regresó a reconstruir el templo. 4 años después, el templo quedó terminado. Creo que Dios puede hacer y hará lo mismo por nosotros hoy. A veces Dios nos envía un profeta como Ageo envuelto en un paquete diferente. Un hombre había trabajado largas horas por mucho tiempo. Una noche llegó tarde a su casa agotado y encontró a su hijo de 5 años esperándolo. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, hijo, ¿cuál es?», respondió el papá. «¿Cuánto dinero ganas en 1 hora?» Cansado e irritado dice, «¿Qué te hace preguntar tal cosa?». Insistió el hijo, «Necesito saberlo. Por favor, dime cuánto dinero ganas en 1 hora». «Bien, gano $20 por hora». Levantando la mirada al padre, el muchacho preguntó, «Papi, ¿me puedes prestar $10, por favor?» El padre se puso furioso. Si la única razón por la que quieres saber cuánto dinero gano es para poder comprarte un juguete o alguna tontería, entonces vete a tu cuarto y métete en la cama. Trabajo largas y duras horas cada día y no tengo tiempo para esto. El muchacho se fue callado a su cuarto y cerró la puerta. Después de un rato, el papá se calmó y pensó en que pudo ser algo duro con su hijo. Quizás necesitaba $10 por un buen motivo. Y fue a la puerta del cuarto de su hijo. Preguntó el papá, ¿estás dormido? No, papá, estoy despierto, respondió. He pensado que quizás fue algo duro contigo, dijo el hombre. Ha sido un largo día y desahogué mis frustraciones contigo. Toma $10. ¿Para qué los necesitas? El muchacho se sentó en la cama. Gracias, papá. Metió la mano debajo de su almohada y sacó billetes arrugados que había ahorrado. ¿Para qué querías dinero si ya tenías?, le preguntó el padre, casi irritado otra vez. El hijo contó lentamente su dinero y viendo a su papá dijo, no tenía suficiente, pero ahora sí, papá, tengo $20. ¿Puedo comprar 1 hora de tu tiempo? Te extraño. No seamos como los judíos, esperando a que Dios nos llame la atención para volver a servirle a Él y a otros con nuestro tiempo. No seamos como ese papá que no tenía tiempo para su precioso hijo. Invirtamos sabiamente el tiempo, haciendo todo por cumplir los propósitos de Dios en el mundo que nos rodea. Considera un par de aplicaciones mientras buscas participar en esta importante práctica espiritual, o como Dios lo expresa, reflexiona en tu proceder. Primero, ocúpate de los negocios de Dios y Él se ocupará de los tuyos. No sé tú,
Pero he observado que al estar ocupado, lo primero que dejo de hacer son cosas fundamentales como leer la palabra de Dios, hacer ejercicio y cuidar de mi cuerpo, pasar tiempo con las personas, acercarme a los que sufren. Ageo nos dice que si ponemos lo importante primero, Dios puede avivar nuestros espíritus y darnos ánimo para poder cruzar la línea de meta con un estilo de vida y relaciones sanas. Y en segundo lugar, haz todo como una ofrenda a Dios. Recuerda, Dios no quiere un poco de tu tiempo, lo quiere todo. El tiempo de Dios no es solo aquel en la iglesia o en un ministerio. Si pelas una patata, pélala con excelencia para Dios. Si sostienes a un bebé en la guardería de la iglesia, sosténlo para Dios, ofreciéndole el amor y la calidez de un corazón que se interesa. Si te encuentras con un amigo en la tienda, ofrécele esa conversación a Dios y comprueba el cambio que podrías lograr. ¿Ya tienes la idea? Así es como un cristiano piensa del tiempo. Bueno, 20 años después aún no he descartado cosas de mi lista de quehaceres como sacar clavos de un poste, pero recuerdo claramente que cuando terminé de preparar mis ideas para esta sesión, hice a un lado mi trabajo para Dios escribiendo y de inmediato retomé mi trabajo para Dios como abuelo, llevando a mi nieta a la aventura de encontrar insectos y mariposas en el bosque detrás de la casa. Y eso no le costó $20. Ahora lo comprendo más que nunca. Todo mi tiempo le pertenece a Él. Si estás de acuerdo, repite la idea clave conmigo una vez más. Invierto mi tiempo en cumplir los propósitos de Dios. Wow. Tremendo, ¿no? Ese es el secreto. Vivir y hacer todo como para el Señor y no para los hombres. A veces uno cree que servir a Dios es algo extraordinariamente espiritual y es venir a la iglesia y poner la cena y no sé, darle alguna enseñanza a nuestros jóvenes. A veces lo más espiritual que puede hacer una persona es llevar a su familia a un lago y atenderlos. No llevar a tu familia y luego tirarte en la playa para que la esposa cocine y haga todo y cuando ya esté lista la comida te despierte y entonces puedas comer. Es servir a tu familia. A lo mejor es lo más espiritual que puedes hacer. Tal vez lo más espiritual que puedes hacer es pasar una noche romántica con tu esposo, con tu esposa. Tal vez lo más espiritual que puedas hacer. Entonces, no es lo que hacemos, sino el tiempo de Dios, lo que Dios nos indica que debemos hacer. Y a veces el tiempo de Dios no va de acuerdo con tu tiempo, ¿verdad? Tú tienes otros planes y llegan, y me ha pasado lo que a él, ¿verdad? Que digo, ay, bueno, ya llegó mi nieto, quiere ir al parque, yo quisiera hacer otras cosas, y tengo muchas cosas que quiero hacer, pero en ese momento digo, bueno, es la voluntad de Dios que yo esté con mi nieto, lo voy a disfrutar, y de verdad, en ese momento lo hago como para el Señor. Lo hago como si fuera la última vez que yo fuera a ver a mi nieto y quisiera que se le quedara grabado para toda su vida esos momentitos que estuvo conmigo. Yo creo que así tenemos que vivir, como si fuera la última cosa que hicieras el día de hoy. La pregunta clave es, ¿cómo utilizar mejor mi tiempo para servir a Dios y a los demás? Esa fue la pregunta. Y la idea clave es llegar después de esta sesión a decir, en el nombre del Señor, yo invierto mi tiempo en cumplir los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. No sé por qué, pero hoy el color rojo me gustó más, no sé por qué, hoy no sé, como que el color rojo me llamó mucho la atención, ¿no? Amén. Como que deslumbras, mi amor, la chica de rojo, oh, gloria a Dios. No, se fue la luz ahora sí. Ok, miren, creer es un verbo que indica acción. Repito, creer es un verbo que indica acción. Cualquier cosa que creamos en nuestros corazones se expresará en el modo en que vivimos. O sea, tú vives de acuerdo a lo que crees. Si tú crees que el hombre debe mandar y gritonear y que así se debe ser y que eres el macho, pues así vas a vivir, así vas a trabajar a tu hembra, porque así la ves.
como si fueran dos animalitos, macho, hembra. Oye, olvídate. Pero si crees que tu esposa es un vaso frágil, un regalo de Dios, una ayuda idónea para tu vida que te fue regalado por misericordia a Dios, si no, vete en el espejo. Entonces la vas a tratar diferente, porque de acuerdo a lo que crees, es lo que haces. Las creencias tales como la iglesia, la compasión, ¿se acuerdan de eso? La mayordomía, nos conducen de una manera muy natural a la práctica de ofrecerle nuestro tiempo a Dios. Ahorita estás aquí, estás ofreciéndole gran parte de tu tiempo a Dios. ¿Por qué lo haces? Podrías estar en una sala con una malteada y viendo tu partido favorito de fútbol o alguna novela, alguna película de Netflix. Pero tú eres un adorador y sabes que el verdadero descanso y reposo no está en un reposet viendo Netflix, sino en la presencia de Dios. Y entonces vienes y le ofreces a Dios y a las personas tu tiempo. Así que ofrecerle a Dios nuestro tiempo para lograr sus propósitos es la meta. Cada vez que llevamos a cabo esta práctica espiritual, incluso si nuestros corazones no están totalmente comprometidos, nos ayuda a que nuestras creencias de nuestra mente pasen a nuestro corazón. Así que practiquemos nuestras creencias de fe. Y hoy vamos a considerar pasajes de las Escrituras que nos enfocarán en 4 puntos, solamente 4 puntos. El versículo clave es: todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Eso está en Colosenses 3:17. Entonces los puntos son los siguientes: dándole a Dios nuestro tiempo. 2, sirvamos a los propósitos de Dios. 3, vamos a hablar bien poquito de la administración de nuestro tiempo. Y 4, las recompensas de entregar nuestro tiempo. ¿Tú sabías que hay una gran recompensa por entregar tu tiempo al Señor? Bueno, hoy lo vas a saber. Dándole a Dios nuestro tiempo. En esencia, hermano, y lo repetimos, no podemos hablar de nuestro tiempo, ya que todo el tiempo le pertenece a Dios. Mira, si Él quiere, ahorita se te para el corazón, se acabó. Se finí, ya estuvo. No recuerdo el dato, pero cada minuto mueren miles de personas en la tierra. Para no decir millones, miles de personas cada minuto. ¿Quién te hace pensar que tú no eres uno de ellos? Entonces, ¿es tu tiempo o es el tiempo de Dios? Cada momento que tenemos es un regalo de Dios. O sea, cuando despiertes, di: gracias, Señor, me ya estás dando un chance más. A veces decimos: gracias, Señor, por un nuevo día. No sabemos si vamos a completar el día, pero voy a vivir hasta que Él diga, ¿no? Y gracias, Señor. Cada momento es un regalo de Él. Es por eso que somos llamados a usar ese tiempo para honrar a nuestro Padre. Para honrar a nuestro Padre. Quiero poner un ejemplo nada más. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jonás y el gran pez? ¿Verdad? Hay animales, ¿qué pasa? ¿Verdad? Hay animales gigantes en el océano, ¿verdad? La palabra no nos especifica qué clase de pez es el que se tragó a Jonás, pero la Biblia dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dice el Señor: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. O sea, es como que, ándale, ve a San Francisco, Primitivo, ve a San Francisco y proclama en la ciudad que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Wow. Jonás se fue, pero en dirección a San Diego. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. ¿Para qué? Para huir del Señor. No, hombre, son mis vacaciones, ya no me las eches a perder. Hoy no me digas nada, son mis vacaciones, es mi día libre. ¿Cómo se reirá el Señor cuando le decimos a Dios eso? Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Ustedes ya saben la historia. En esa historia no la tengo que repetir, la mayoría de ustedes la conoce, pero Jonás se embarca, viene una tormenta,
la nave está a punto de desaparecer y mejor los marineros mundanos y paganos se dan cuenta que esto es obra de un Dios. Y alguien alguien de aquí, alguien de este barco es responsable de esta tormenta tan extraña que vino de un momento a otro. Y empiezan a hacer encuestas, empiezan a investigar, resulta que sale la suerte en Jonás. Y entonces lo enfrenta y dice, a ver, ¿quién eres tú? Y todavía descaradamente dice, yo soy profeta del Dios Altísimo. Ah, ¿sí? ¿Y qué haces aquí? Voy huyendo de la voluntad de Dios. Casi se quedaba así. ¿Cómo te atreves? Así que es tu culpa por la que estamos pasando esto y casi nos vamos a morir. Sí, es mi culpa. ¿Qué tenemos que hacer? Y él se queda así. Bueno, nada más tienen que tomarme y arrojarme al mar y ustedes serán salvos. Pues ni lentos ni perezosos, ¿verdad? Vénganos tu reino. Y ellos la subieron y órale, hombre al agua. En cuanto cae Jonás al agua, se empieza a quietar la tempestad y sale el sol y se quedan los marineros diciendo, wow, este sí que es profeta de Dios y Dios le está dando sus varazos. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que de repente vieron un enorme pez que sale y se lo come. Y dijeron, uff, creo que el Dios de este hombre está grueso. Ya, ellos pensaban que ya, adiós. Pero no, estaba en el vientre de ese pez enorme. Imagínense ahogándose, dice la Biblia que las algas marinas era como una especie por eso creen que es una ballena, porque no tenía dientes y no lo hubiera matado, ¿verdad? Y en ese estómago tan gigante había algas, había agua, había olas. ¿Y a qué olía? Imagínate, o sea, lo estaba ahí digiriendo ahí al pobre Jonás. Entonces él dice, ya es mi muerte, pero qué muerte más fea. No sé por qué no vino mejor un tiburón y me mordió y ya. No, estaba muriendo y ahora sí, ¿no? Y dice el capítulo 2, la oración de Jonás, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, cuando ya estaba ya a punto de, me acordé de Dios. Estoy leyendo la Biblia textualmente. Acuérdense que el nombre de Dios nada más son 4 letras que se pueden pronunciar como Yahvé, Jehová o Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa, en tu santa morada. Y luego dice, los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de tu misericordia. A ver este verso. Los que siguen la vanidad de sus ídolos. ¿Sabes que a lo que le das tu tiempo y tu dinero, eso es realmente tu Dios? No, yo no tengo ídolos. ¿Y el fútbol? ¿Y los zapatos? Ay, pastor, nada más tengo 57 pares en un closet, 88 en otro, pero no tengo que ponerme este domingo. Los que siguen la vanidad de sus ídolos. ¿Qué es vanidad? Algo vacío, algo que no tiene propósito. Se alejan de la misericordia de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificio de alabanza. Y finalmente dice, cumpliré lo que prometí. ¿Qué prometió? Pues como muchos cristianos seguramente prometió, Señor, yo soy tu hijo, si tú me salvas, yo te entrego mi vida, soy para ti, amén. Y cantamos cantos que dicen, toda mi vida te la daré a ti. Y es bien fácil cantar. Aquí en la iglesia es bien bonito, decimos esto, amén, todos dicen amén. Pero ya cuando enfrentamos la lucha, los problemas, ¿cuál amén? Vas a hacer tu voluntad o vas a hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice, el salmista decía, cumpliré mis votos al Señor, mis promesas. Y aquí estaba pobrecito Jonás diciendo, ya estuvo, ya entendí. Ofreceré sacrificio de alabanza. Imagínense, ¿qué sacrificio de alabanza? Alabar a Dios en medio de las circunstancias más horribles de su vida en ese momento, en el vientre de un enorme pez, sin saber qué iba a ver, en la oscuridad total, ahogándose con cada bocanada. Cumpliré lo que prometí. Y luego termina diciendo, la salvación es del Señor. La salvación es de Jehová. Wow. Entonces Jehová dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Hasta entonces, cuando el Señor
¿Ya entendió la lección? Pues ahora sí, para afuera. Hermano, ninguno de nosotros quiere ser un hombre vomitado, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, la pregunta es, ¿piensas que Dios aún envía a las personas al vientre de un pez cuando ellas ignoran su llamado? Piensa. Yo creo que sí. Yo creo que todavía Dios sabe meternos en el vientre de un pez cuando nos estamos haciendo rosca. No sé cómo digan en tu nación, pero me entendiste, ¿no? ¿Piensas que Dios aún envía a las personas al vientre de un pez cuando ellas ignoran su llamado? Pues piensas bien. Así es. Segundo punto, sirvamos a los propósitos de Dios. No solo tenemos que darle nuestro tiempo a Dios, sino también tenemos que usar ese tiempo para servir a sus propósitos, no a los nuestros. Él nos mencionó algo muy lindo. Cuando tú te ocupas de los negocios de Dios, Dios se ocupa de los tuyos. ¿No te gustaría? Tú te ocupas de los negocios de Dios y Él se ocupa de los tuyos. ¡Wow! ¡Qué gran negocio! Así me encanta. Pero tengo que usar mi tiempo para el propósito de Dios. Esto puede significar muchas cosas, como te dije. A lo mejor lo más espiritual que puedes hacer hoy es invitar a alguien o hacer una llamada telefónica a tu papá y a tu mamá que tiene siglos de no verte, de no oírte, y decirles: papito, perdóname, mamita, perdóname. Quizás lo más espiritual que puedes hacer, y ahí puedes usar tu tiempo. Ya vimos al profeta Ageo. El profeta Ageo dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: ay, no, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. A lo mejor el año que entra. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas? ¿Qué significa eso? Bien decoradas, llenas de arte. De ahí viene la palabra artesonado, decorado, bellas. Nos esforzamos, ¿verdad?, en que nuestra casa se vea bonita. Y la casa del Señor está, ¿cómo está? Desierta. ¿Cómo está tu altar espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está la iglesia en la que tú estás? ¿Cómo está? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen bien lo que hacen. Y se acuerdan que ahí es donde viene: siembran mucho y cosechan poco. Toman mucha agua y tienen sed. Se tapan y no se calientan. O sea, hay una insatisfacción total. Yo pregunto en medio de este lugar: ¿cómo está tu vida? ¿Estás satisfecho? ¿O a lo mejor te está pasando esto? Que por estar enfocado, usando tu tiempo en tus cosas, en tus maneras, lo que tienes no te sacia. Lo que tienes no te satisface. Algunos tienen un esposo fuerte, ¿cómo se llama? Un esposo responsable, y no lo valoran. Otros tienen una esposa hermosa, llena de dones, de capacidades, y no la valoran. No se sienten satisfechos. Andan con fantasías por aquí y por allá extramaritales, porque no hay satisfacción cuando tú estás haciendo tu propia voluntad. En el verso 13, entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor, y como enviado suyo dijo: yo estoy con ustedes, dijo el Señor. Palabra del Señor. O sea, échenle ganas, yo los voy a ayudar. Y dice que el Señor, me encantó, despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. ¿Qué produjo esto? O sea, ¿quién produjo esto? El Espíritu del Señor los zarandeó. Con la palabra profética de Ageo, como que dijeron: la estamos regando. Cada vez que una persona se para en un púlpito como este, está profetizándoles a su pueblo. Le está diciendo: acuérdense del Señor, ya dejen de ser egoístas.
¿Ustedes creen que Dios no tiene todo el poder y no los ama suficiente para darles todo lo que ustedes necesitan si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque esa es la ley, está escrito. Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Miren ese póster que está ahí, dice, do justice. O sea, la justicia no es para admirarla, es para hacerla. Haz o actúa, haz justicia, actúa justamente en tu vida. Y todas las demás cosas que tú necesitas vendrán por añadidura, vendrán de regalo, de pilón te lo va a dar el Señor. O sea, te va a sobrar. Amén. Dios quiera que despierte nuestro espíritu y aprendamos a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga este día? Siguiente, la administración de nuestro tiempo. Miren, Dios desea que estemos bien restablecidos, descansados, renovados, con fuerzas nuevas para servir mejor a Él y a los demás. Pero para experimentar esto debemos manejar el tiempo de acuerdo al diseño de Dios. Miren, Dios estableció un día de reposo. Y cuando habló del maná, el maná tiene muchas enseñanzas. Miren, en Éxodo 16 dice que el Señor le dijo a Moisés, como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo. Se estaban quejando, Dios nos mandó al desierto, aquí no hay nada que comer, no hay nada que beber, nos hubiera dejado en Egipto, ¿para qué nos sacó y nos metió a este desierto tan horrible? Y el Señor dice, qué bárbaros, por más milagros que he hecho, por más señales, no creen. Y le dice a Moisés, para ver si ustedes obedecen o no mis leyes, voy a hacer que llueva pan del cielo. ¿Cómo es eso? El pan del cielo, el maná, era para probarlos. Repito, era para probarlos. ¿Y qué tenían que probarlos? A ver si descubrimos cuál era. Repito, como verás, yo, subrayé yo, el Señor, voy a hacer que les llueva pan del cielo, para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días a recoger la porción para ese día. Hay un trabajo que hacer, hay un esfuerzo. Todos los días tienen que ir a recoger la porción. 5. Pero el sexto día se prepararán para guardar una doble porción de lo que acostumbran recoger todos los días. ¿Por qué? Porque el séptimo no va a haber nada. Por más que le busques, no va a haber nada. Trabaja tus 6 días y el sexto vas a recoger doble. Eso sí, si un día recoges más de lo que necesitas, lo que guardes se te va a gusanar. Caray. ¿Por qué, Señor? Bueno, aquí no está hablando del ahorro, no me confundan, que no tenemos que ahorrar, no, es otra cosa. Está hablando de querer más y usar tu tiempo en algo que no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando iban a recoger el maná, el maná no estaba ahí, estaba alrededor, tenían que salir de sus tiendas y caminar un poco, salir del campamento y ahí llovía el maná. Entonces lo recogían. Lo más interesante, esto me encanta, dice, los hijos de Israel lo hicieron así, y unos recogieron más y otros recogieron menos. Pero qué increíble. Pero usando una medida de 2 litros, dice aquí, y al que recogió mucho, no le sobró, ni tampoco le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad suficiente para comer. Hermano, a lo mejor tu presupuesto son $3,000 y el presupuesto de otro hermano sean $10,000. Si tú eres fiel y haces la voluntad de Dios, no te va a faltar y no te va a sobrar. No importa si uno recoge poco, si uno recoge mucho, Dios va a hacer que se multiplique y todos tengamos lo mismo. Amén. Porque algunos dicen, es que ese hermano gasta mucho. Sí, pero sus gastos también son, gana mucho, pero sus gastos son así. Entonces, ¿cuánto te queda de ganancia? Y resulta que lo que queda es igualito. Dices, caray. Y yo que creía que el hermano era rico. Cuando hacemos los dos la voluntad de Dios. Pero el problema es, ¿qué va a pasar? ¿Quieres esa bendición sobre lo que te va a sobrar? ¿Sobre tu ganancia? ¿Quieres la bendición? ¿O quieres que se te aguzane? ¿O quieres que no te sacie, que no te sirva, que no te funcione? No, ¿verdad? Queremos la bendición de Dios. Así que ni a uno le faltó, ni a otro le sobró. Vemos un principio. Dios es el que suple y es el que sacia. No debían guardar nada para el siguiente día, se iba a gusanar. Pero el día 6 deberían recoger doble y guardar para el séptimo, pues ese día no caería nada. Lo que guardaron el sexto día no se agusanó. ¡Qué increíble! ¿No estaba Dios ahí?
Si el miércoles guardabas un poco de maná, el jueves amanecía agusanado. Pero si el viernes tomabas doble porción y entonces la guardabas, el sábado, el séptimo día, no se agusanaba. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba probándolos. A ver si iban a ser... pero ¿sabes qué? Hubo algunos que dijeron, no, yo nada más recojo para el viernes. Mañana salgo a recoger lo del sábado. ¿Y qué crees? Salieron y no había nada. Y Dios se dio cuenta y se enojó, hermano. Como algunos del pueblo salieron a recogerlo en el día séptimo y no lo hallaron, el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a obedecer mis mandamientos y mis leyes? Dense cuenta de que yo, el Señor, les he dado el día de reposo, por eso el sexto día les doy pan para 2 días. Así que el séptimo día todos deben guardarse en su lugar y no salir de ahí. Versículo 30. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ni modo, a las malas. Por las malas. A veces, pastor, es que es el día de la iglesia. No, pero es el día de más negocio, pastor, es cuando más gano. Y salen ahí y llegan, sacan la cuenta, no ganaron nada. Ay, espero no estar profetizando, ¿verdad? Hay personas que nunca descansan, que no ofrecen al Señor el día de reposo. Y nuestro Señor Jesús, sus hermanos le dijeron una vez, debías salir de aquí, ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Y Él les contesta, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Él era responsable con el tiempo, solo servía al Señor. Es un ejemplo nada más. Jesús manejaba sus prioridades de acuerdo al tiempo de su Padre Celestial, no de acuerdo a su tiempo de Él. ¿Amén? Ok, lo repetí 2 veces. Un versículo para terminar casi. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Si vas a comer, disfrútalo con tu familia, disfrútalo. No estés quejándote, no estén regándola, no, apágale a la tele, platiquen, aprovechen bien el tiempo, los días son malos, no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. A lo mejor, como te digo, la voluntad del Señor es ahorita que invites a ese que hace mucho que no invitas a comer. O simplemente que abras tu cartera y a la persona que está en la esquina le des una buena comida. Hoy el Señor escuchó tus oraciones, quiero que comas bien este día. Paz. Sí, pero es lo único que tengo, $20. ¿Son tuyos o son del Señor? Es que es todo lo que tengo. La viuda dio todo y te aseguro que no se quedó sin comer. ¿Amén? ¿Sí? Porque cuando nosotros hacemos el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, todos estos temas nos están llevando a vivir como Cristo vivía, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y con fe. Por último, las recompensas de ofrecer nuestro tiempo. Y quiero que, si traes tu Biblia, ábrales en Mateo 25, nos pongamos de pie y vamos a leer estos versículos. Mateo 25, desde el verso 31, vamos a leer unos cuantos versículos, solamente para que escuchemos las palabras de Jesús. ¿Cuál es la recompensa de haber puesto nuestro tiempo en sus manos? Mateo, capítulo 25. Versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas ante Él. Entonces Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre,
y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. O entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá: de cierto les digo, en verdad les digo, que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí está claro que el infierno no fue preparado para ningún ser humano, ¿verdad? El infierno no fue preparado para nadie, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ahí lo van a acompañar todos los que quieran hacer la voluntad del diablo y de sus ángeles. O sea, Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Versículo 41. Entonces les dijo: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, porque tuve hambre, versículo 42, y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero, forastero, y no me recibieron, no me albergaron, no me hospedaron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo fue eso? Y él le responderá: de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Señor, te doy gracias, Señor, por el regalo que nos has dado del tiempo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que hacemos para ti. No es una pérdida de tiempo, Señor, es una inversión en tu reino. Con amor y con gratitud lo hacemos porque, como dijo nuestra hermana Elizabeth, íbamos directo al infierno, íbamos directo a la perdición, estábamos totalmente desahuciados, completamente perdidos, y nos has rescatado, nos has salvado, nos has dado la vida cuando estábamos muertos, Señor. ¿Cuál es lo menos que podemos hacer, Señor? Lo menos que podemos hacer, Señor, es servirte con todo el corazón. Todo lo que somos, todo lo que tenemos te pertenece, pero tú quieres que nosotros te lo demos voluntariamente. Tú no quieres arrebatarnos lo que te pertenece, a ti no te interesa arrebatarle a nadie. Quieres que, como un acto de adoración, de rendición, de fe, nosotros te lo ofrezcamos a ti, Señor. Eso es lo que vale, eso es lo que importa, Señor. Padre, que no tengamos que estar en el vientre de un pez para arrepentirnos y finalmente cumplir por fin el mandato original. Señor, líbranos de un mal corazón, porque Jonás tenía otras razones por las cuales no quería obedecer tu palabra. Líbranos de todo racismo, líbranos de todo prejuicio, líbranos de todo lo que esté cochambroso y malvado en nuestro corazón, Señor. Queremos servir, Señor, aun cuando a la persona que nos mande servir no nos agrade por su apariencia, por su olor, por su raza, por su situación. Padre, que no haya ningún argumento para ofrecerte nuestro tiempo a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, con mucha gratitud, Señor.
Amén, amén. Gracias, hermano, por su paciencia y por haberle ofrecido tanto tiempo al Señor el día de hoy. Amén.